Transparencia, ejemplo, como educadores del futuro de nuestra nación colombiana. ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona. Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacio en Radio San José de Cúcuta, pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no compromete a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta. Buenas tardes, queridos oyentes de la emisora San José. Mi nombre es Dana Melissa González Aguilar, soy estudiante de la Universidad de Pamplona de noveno semestre. Actualmente estoy cursando tercer consultorio. En el día de hoy quiero hacerles una invitación muy importante para que conozcan nuestras instalaciones y sobre todo nuestro centro de conciliación Reconciliemos, donde manejamos áreas como lo es civil, laboral, penal, público y sobre todo donde llevaremos sus casos de la mejor manera y asesorándolos de una manera gratuita. Claro que sí, para extractos 1 y 2. Nuestra Universidad de Pamplona, extensión Villa Rosario, se encuentra ubicada en la autopista internacional Los Álamos. A continuación, los dejaré con nuestro locutor Cristian Humberto, que nos dará una breve introducción de qué hablaremos en el día de hoy, queridos oyentes. Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio San José. Mi nombre es Cristian Humberto Flores Acuña, abogado en formación de la Universidad de Pamplona, perteneciente al consultorio número 3 y al semestre noveno. Hoy los quiero invitar a un tema de vital importancia en el derecho como es el sistema penal acusatorio colombiano. Pero antes, si tienes algún problema jurídico y no tienes los recursos económicos para buscar a un abogado, te invito al consultorio jurídico de la Universidad de Pamplona, con excelentes estudiantes que pueden llevar tu caso, asesorarte y darte los mejores conceptos jurídicos para que puedas buscar una solución adecuada e idónea. Bueno, queridos oyentes, para entrar en materia, vamos a hacer una conceptualización de qué es el sistema penal acusatorio. Entonces, debemos entenderlo como un procedimiento de causas penales, el cual se puede dividir en dos, es decir, inicia con una etapa de indagación y termina con una etapa de juzgación. Eso entraremos en materia más adelante. Este principio penal acusatorio da hincapié desde la Constitución Política Colombiana del 91 y también desde el acto legislativo número 003 del 2002, el cual da inicio a todo este sistema, y dejamos un sistema inquisitivo atrás en donde el mismo fiscal era el que juzgaba, era el que investigaba, y ahora pasamos a un sistema acusatorio mucho más ordenado, en el cual cada uno separa sus funciones y el fiscal solo se encarga de investigar y acusar, y el juez propiamente dicho juzga. Como en todo sistema de derecho, existen unos principios rectores, o podríamos definirlos como esos cimientos por los cuales se define toda la estructura del derecho penal. Estos principios son la publicidad, la inmediación, la oralidad y también el principio del debido proceso. Estos se ven arraigados dentro de toda la estructura del proceso penal, la cual mi compañera Dana les explicará a continuación. Así es, queridos oyentes, vamos a hablar un poco acerca de la estructura establecida en el sistema penal acusatorio. Para poder conocer y entender más a fondo sobre los principios establecidos en la Ley 906 de 2004, las características principales es que es un sistema público, oral, contradictorio, sistema de partes y sistema adversarial. En el sistema penal acusatorio encontramos que implica la actuación de la Fiscalía General de la Nación, desde la Constitución legal, facultando desde la competencia para la persecución de las conductas criminales y con ello la posibilidad de imputar, acusar y llevar a juicio a quienes se establece de acuerdo a la prueba que conecta cierto grado de responsabilidad penal.
El sistema penal acusatorio tiene una estructura de sistema premial. Esto quiere decir acuerdos de aceptación, otorgar beneficio a las personas que en aras de humanizar la justicia colaboran con el sistema, obtener pronta resolución a los conflictos. Una reparación a las víctimas de manera pronta y sin dilataciones. Aceptar de manera anticipada la responsabilidad penal. Aceptación que se debe en el marco respecto a las garantías fundamentales, constitucionales y convencionales. El sistema penal acusatorio tiene dos fases, la fase preliminar y la fase de investigación, que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y que como resultado tenemos el origen de la etapa de juzgamiento, etapa diseñada para la conformación probatoria. Este marco referencial de la actuación penal dentro del concepto del debido proceso parte de unos principios esenciales, sin los cuales no es posible entrar a predicar de la existencia de un juicio justo. Y a continuación mi compañero Cristian nos dará una explicación del concepto de estos principios. Old Spice me ayuda a bloquear el mal olor. Bloqueo, 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 bloqueo. Olor blocker por 48 horas. Old Spice es demasiado poderoso para permitir que este comercial termine. Entonces, queridos oyentes, dentro de estos principios rectores, recuerdan que hablé sobre las bases fundamentales de una casa o de una estructura. Empezaremos con el principio de legalidad. Antes, en la antigua ley 600, los juzgados estaban atiborrados de papeles, de documentos, escritos. Los jueces no daban abastos, y mucho menos el secretario del juzgado. Con el nuevo sistema penal acusatorio, toda actuación se debe hacer a viva voz, dentro de cualquier audiencia. ¿Qué significa esto? Que no se debía transcribir ninguna lectura de un documento o cualquier acusación que realizara el fiscal. Todo se hace a voz y quedaría grabado a través de video y de audio dentro de la misma audiencia. Y en cualquier momento el juez podía reproducirlo si en el llegado caso para dictar una decisión debería recordar algo. Continuamos con el principio de gratuidad, el cual está en el artículo 13 de la ley 906. Este artículo es simple. Cualquier persona que quiera acceder a la justicia no deberá pagar ni un peso para ello. Es decir, la administración será a cargo de todos los gastos. Ejemplo, si usted como acusado dentro del proceso penal no tiene los medios económicos para que un abogado de confianza lo represente, el mismo juez de manera gratuita le deberá solicitar a la Defensoría del Pueblo que le asigne uno para que sea defendido de manera correcta dentro del proceso. Desde el artículo 29 constitucional y el artículo 6 de la ley 906 llega uno de los principios más importantes que se definen en el sistema penal acusatorio, el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? ¿O qué significa ese principio? Toda persona que le atribuyan un delito y el juez o cualquier funcionario dentro del proceso deberá estar previamente escrito en la ley. No podrá asignarse un delito por el cual una persona lo haya realizado con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo. Es decir, si hoy yo decido cometer un delito X, ejemplo, el más común, matar a alguien, pero la ley colombiana no lo tenía previsto como delito, y mañana el presidente lo decreta a través de una ley del Congreso como delito, no se me podrá juzgar porque en el momento en que yo lo cometí no existía ese delito dentro del sistema penal acusatorio colombiano. Ahora entramos en el tercer principio del sistema penal, el cual habla sobre la separación de poderes. Es decir, como cuando en el hogar vamos a hacer el aseo y tú le dices a tu hermano, yo trapeo y tú barres. Bueno, en el sistema penal sería algo parecido, pero con unas funciones mucho más importantes. Anteriormente, en el sistema inquisitivo, el fiscal era el mismo que investigaba, que juzgaba y que tomaba la decisión o que impulsaba que el juez tomara la decisión. Pero ahora, en el nuevo sistema acusatorio,
esta separación de esa función. Ahora solo el fiscal es el que investiga y acusa. Es decir, es el que puede iniciar también la acción penal a través de oficio. Pero ¿qué pasa con el juez? Ahora él es el que tiene conocimiento en sí y es el que toma la decisión, es el que juzga. Continuamos con el principio de publicidad, es decir, toda actuación será pública. Hay ciertas restricciones como los delitos sexuales o los delitos en los que involucre o se haya involucrado un menor de edad, en los cuales solo se dictarán las iniciales de los nombres. Ahora, dentro de la capacidad para el recinto de la audiencia deberá ser pública. Cualquier persona podrá entrar y saber de qué trata la audiencia. ¿Y esto también qué significa? Esto deja ver de que la administración se cubre dentro de los principios de esa moralidad administrativa, de esa transparencia y de que no hay ninguna corrupción o algo que obstruya el proceso. Sigue el principio de inmediación. Este principio abarca en que toda prueba que se practique o dicte dentro del proceso deberá realizarse enfrente o que el mismo juez de conocimiento pueda verla y valorarla para tomar la decisión, claro está. Es decir, no puede intervenir otro juez o otro funcionario a valorar una prueba dentro del mismo proceso porque no se tendría ese hilo conductor entre la acusación y la decisión final. Ahora entramos en el principio del juez de control de garantías. Este juez nace a través del acto legislativo número 03 del 2012, un acto legislativo decretado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este juez es un juez constitucional, es decir, se encarga de autorizar o decretar las actuaciones que va a realizar tanto el fiscal como la Policía Nacional a cargo del fiscal. Estas actuaciones deben estar acorde a la ley y a la constitución política, por eso un juez constitucional. Se deben respetar los derechos que allí se emanan, esos derechos que a través de la analogía llegan al derecho penal, y que toda actuación esté en el reglamento y respete el debido proceso. ¡Ay, qué lindo! Y lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra. Alguien se pregunta, ¿por qué hablas de más? Hola, ¿está Paula? No, se quedó dormida en lo de Gabriela. ¿Quién habla? Gabriela. ¿Sufrís incontinencia verbal? Feliz cumpleaños y ojalá que te lo regalen las que tanto querés. ¿Arreglarlo? Imposible. No te bajes ahora, no me gusta la cara de ese tipo. Es mi papá. Antes de pensarlo, ya lo dijiste. ¿Quién soy? Iván. ¿Quién es Iván? No te aguantás, se te escapa. Hola, cosita linda, quiero comerte a besos. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejen sin palabras? ¿Me darías una Sprite? Sí, te redaría. Sprite, las cosas como son. Debemos dirigirnos al artículo 250 de la Constitución Política, el cual define las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de esas funciones faculta a la Fiscalía como el ente persecutor de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fiscalía es la que investiga si tú o cualquier persona comete un delito que esté consagrado dentro del Código Penal. Y es la única que puede iniciarlo, interrumpirlo, suspenderlo o finiquitarlo. En el sentido de que el principio de oportunidad es aquel en el cual la Fiscalía, a través de un acuerdo con la persona a la que acusó, decide exonerarlo de cualquier responsabilidad si a través de una retribución de información puede llegar a obtener un beneficio más grande. Les coloco un ejemplo práctico de eso. La Fiscalía captura un cabecilla importante de una banda criminal, pero se da cuenta de que este cabecilla tiene mucha información de la organización. A través del principio de oportunidad le puede ofrecer a este cabecilla que le dé muchísima información con el fin de erradicar de una vez esta banda criminal, y a través de eso, de esa información, le da a cambio el principio de oportunidad que lo exonera de cualquier acusación de un delito.
Bueno, oyentes, ahora yo les voy a hablar acerca de quienes hacen parte en este sistema penal acusatorio. Encontramos al fiscal y a los defensores. ¿Qué hace el fiscal en este sistema penal acusatorio? Investiga, imputa, acusa y es el responsable de la cadena de custodia. El defensor puede ser público o un defensor de confianza que usted asigne. Es importante recalcar en este momento que los defensores públicos los encontramos cuando nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal investiga, es decir, él indaga sobre los hechos y busca las evidencias o medios probatorios, siempre con la compañía de la policía judicial. La investigación está guiada siempre por un programa metodológico. Los resultados de esta investigación permiten el debate en los juicios. El fiscal igualmente imputa y acusa. Les voy a hablar un poquito acerca de la imputación. ¿Qué es la imputación? La imputación es un acto por medio del cual la Fiscalía General de la Nación le informa a un ciudadano que está siendo investigado y por qué delitos está siendo investigado, ya que como lo hablaba nuestro querido locutor Cristian, que es muy importante informarle a una persona. Ningún ciudadano puede ser investigado sin el ser avisado previamente, o sea, informarle que se está llevando a cabo una investigación. Ahora les voy a hablar acerca de la acusación. ¿Qué es el escrito de acusación? Es presentado por el fiscal cuando de los elementos probatorios y evidencias se puede afirmar que el delito existió y que el imputado lo cometió. La acusación debe señalar claramente cuáles son los hechos, quiénes son los acusados e indicar las pruebas. Todo este proceso lo encontramos en la Ley 906 del 2004, en el artículo 388 y sus siguientes. Ahora voy a hablar acerca de qué hace el Ministerio Público. El Ministerio Público representa la sociedad. El juez, cuando estamos en esta etapa de investigación y cuando entramos ya a la etapa de juzgamiento, encontramos dos jueces. El juez de garantías, que es el garante de los derechos fundamentales de las personas. Autoriza y legaliza las actuaciones de la Fiscalía y de la Policía Judicial. El juez de conocimiento lo encontramos ya en el juicio oral, que es el que dicta sentencia. Ahora vamos a hablar acerca de qué hace el defensor y por qué es importante el defensor. El defensor es el que se encarga de velar también por estos derechos y porque el debido proceso se lleve de una manera imparcial y velar por los derechos de esta persona. Como ya les había mencionado antes, hay defensores públicos y defensores de confianza o defensores privados. ¿Qué quiere decir el juez imparcial? La Constitución Política, en su acto legislativo número 3, adopta el sistema penal acusatorio y crea la figura de un juez que es el tercero imparcial. En tal sentido, el sistema acusatorio es adversarial, es decir, existen dos partes en debate, las cuales buscan demostrar unos hechos y circunstancias ante el juez, quien es ajeno a los mismos, a través de las pruebas y de la constitución de los alegatos. Las pruebas permitirán que el juez pueda decidir, superando siempre y cuando cualquier duda razonable, si el imputado es responsable o no de la conducta delictiva. Obviamente, el juez ante quien se practiquen las pruebas debe ser el mismo juez que adopte la decisión. Esto se denomina el principio de inmediación. El juez de garantías, que el juez garantiza que las partes tengan una igualdad de oportunidades. El juez es el director y la máxima autoridad en el proceso y señala las reglas y los derroteros de la racionalidad del debate. Ahora hablaremos acerca del rol del juez en las diferentes etapas del proceso. El juez investiga, efectúa el control de los actos que desarrolla la Fiscalía, aunque no existe un proceso propiamente dicho. En la investigación, el juez de control de garantías no hace un juicio sobre la responsabilidad del imputado, sino que controla las actuaciones que se adecúen de la normatividad y sobre todo respetan los derechos fundamentales del implicado.
En el control debe ser previo a las diligencias como las capturas, intervenciones corporales o toma de muestras, que pueden ser posteriores, pero inmediato en un plazo dentro de las 36 horas, para adopción de elementos propiamente hallados, registrados o las interceptaciones para la captura en flagrancia. Una vez culminadas las audiencias preliminares de que habló mi compañera Dana, ahora entramos en las audiencias previas al juicio oral. Dentro de esas audiencias encontramos la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria. Dentro de la audiencia de formulación de acusación, el juez es el que dirige esta audiencia y en manos de la Fiscalía está lo más importante, que es que en esta audiencia la Fiscalía realiza la acusación, es decir, da lectura al escrito de acusación, el cual contiene los hechos jurídicamente relevantes, los cuales vinculan al procesado, tiene la lectura de la acusación del delito por el cual se le va a juzgar en la última etapa y también le solicita al juez que decrete para la audiencia judicial los medios probatorios que la Fiscalía va a hacer práctica dentro de la última audiencia. Ahora, a continuación pasamos a la audiencia preparatoria. En esta audiencia la Fiscalía no tiene un papel muy importante, lo definiremos al final. Por contrario, la defensa toma sus armas. En esta audiencia, la defensa va a descubrir sus pruebas y va a dar a conocer cuál va a ser su teoría del caso. También en esta audiencia es obviamente donde la defensa solicita todas las pruebas que hará valer dentro de la audiencia de juicio oral. Y además, la Fiscalía y la defensa podrán llegar a unos acuerdos sobre los hechos que no requieren ser probados. Estos acuerdos se llaman estipulaciones. Una vez culminada la audiencia preparatoria, continúa el juicio oral. Un punto importante que se me olvidó aclarar es que desde el momento de la formulación de acusación, toda actuación se realizará ante el juez de conocimiento. Es decir, desde la audiencia de formulación de acusación hasta el fin del proceso penal, se le realizará a través del juez de conocimiento, como dije anteriormente. Una vez terminada la audiencia preparatoria, continúa la audiencia de juicio oral. En un término de 15 a 30 días, se fijará la fecha y la hora en la que se realizará la audiencia. Se realizará ante el juez de conocimiento y en ella se hará la práctica probatoria de todos los medios de prueba que se decretaron tanto en la audiencia de formulación de acusación como en la audiencia preparatoria. Es decir, que aquí es donde se hacen valer las armas que tienen las dos partes, tanto la defensa como la Fiscalía. Y un punto importante es que justamente antes de que se empiece como tal la práctica de la prueba, las partes podrán llegar a un preacuerdo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Una vez terminada la práctica de todas las pruebas decretadas, el juez anunciará inmediatamente la lectura del fallo, el cual podrá ser absolutorio, es decir, que no se pudo probar responsabilidad penal sobre el acusado, o condenatorio, que por lo contrario sí se tuvo responsabilidad penal y será privado de la libertad. Dentro de los derechos de la víctima tenemos ser respetada como persona y recibir un trato digno, ser reconocida como víctima dentro del proceso y que se puedan reconocer sus derechos,
ser protegida junto con su familia en su intimidad y seguridad en el caso de prestar un testimonio, recibir información detallada sobre todos sus derechos y sobre todo lo que acontece dentro de las audiencias, recibir atención especializada para su pronta recuperación tanto psicológica como física y por último ser reparada integralmente. Como conclusión, debemos tener que el sistema penal acusatorio tiene una estructura inmensa, la cual tiene como fin garantizar todos los derechos de todos los intervinientes en el proceso, derechos de la Fiscalía, derechos de la defensa y derechos de la víctima, incluida a través de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2015, y el cual tiene como fin la resocialización de ese acusado. Por último, la víctima juega un papel importante, el cual debe hacer protección de los derechos. En fin, el sistema penal acusatorio es un sistema el cual está basado en dos principios fundamentales: las garantías y los derechos constitucionales, los cuales son las bases fundamentales del mismo y por las cuales todo ese mecanismo funciona. Es como un reloj, si ninguna pieza le falta, no va a funcionar correctamente. Espero les haya gustado esta pequeña intervención sobre el derecho penal en Colombia y que les haya funcionado para entender un poco más y no solo fiarse de lo que dicen las noticias o lo que puede decir un periódico. No siempre una persona que es condenada es culpable y no todo absuelto es inocente. Mi nombre es Cristian Flores, estudiante de la Universidad de Pamplona. Que tengan buena tarde. Queridos oyentes, hemos llegado a la finalización de nuestro programa. Muchas gracias por su atención prestada y muchas gracias también a la emisora San José por brindarnos este espacio. Antes de irnos, queremos hacerle de nuevo la invitación para que visiten nuestras instalaciones de la Universidad de Pamplona, sede Villarrosario, que se encuentra ubicada en la autopista Vía Nacional Los Álamos.